Gorsua, Increíble pero Césped, te ofrece Canarias al Día, la tertulia. Muy buenas noches, estamos en directo en Canarias al Día, en la Autonómica de las Islas Canarias. Son las 9:04 en un día que va a pasar a la historia de nuestro país por ese histórico apagón que ha afectado a la península ibérica, por suerte, muy poquito, a los dos archipiélagos, muy poquito a la comunidad canaria, con todos los problemas que hemos tenido con el suministro eléctrico, con todos esos ceros energéticos que hemos sufrido. Sin embargo, hemos escapado de este gran apagón que no solo ha afectado a la península ibérica, también a algunos países europeos. El presidente Pedro Sánchez daba una rueda de prensa de urgencia en el día de hoy. Se ha declarado la alerta también en Canarias para poder hacer un seguimiento también a este apagón. Y el presidente Pedro Sánchez ha dicho que no descarta ninguna hipótesis y anticipa horas críticas por el apagón. Situaciones dantescas las que se han vivido hoy por todo el territorio nacional. La dependencia que tenemos obviamente de nuestro sistema eléctrico cada vez es más grande y cada vez hace que un fallo como el que se ha sufrido hoy, bueno, pues tenga unas consecuencias dramáticas para muchas familias, para muchas personas que han pasado situaciones completamente complicadísimas para algo tan sencillo como ir a trabajar. Bueno, muchos asuntos que nos preocupan. Este, sin duda, es la noticia del día, y para hablar de este y de otras cuestiones nos acompañan Óscar Martín, periodista de Onda Cero Canarias. Óscar. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y Natacha de Arena, también periodista, compañera, gracias. Muy buenas noches. Bueno, ustedes, de momento, ¿cómo han llevado lo del apagón? Pues bien, porque, como tú bien has dicho, David, aquí no nos hemos visto afectados hasta esta tarde en que las conexiones telefónicas han empezado a fallar. Yo creo que ya hemos empezado también a entrar un poquito en pánico, ¿no?, de vernos desconectados. Pero, bueno, siendo espectadores, en este caso desde la lejanía, que tantas veces no ha sido un hándicap para nosotros, en este caso, pues bueno, ha jugado a nuestro favor de una jornada muy, muy complicada, en la que afortunadamente no ha habido que lamentar ninguna incidencia a un alto nivel, pero siempre efectivamente ese tipo de cosas incide más en la cotidianidad, en que la gente haga su vida, porque no solo era para ir a trabajar. Por ejemplo, me contaba un amigo mío que vive en Gijón, dice, mira, mi vecina vive en el quinto, pero no podía subir a su casa. O sea, ha tenido que entrar a la mía, que vivo en un bajo, porque hasta hace muy poquito que ha llegado la luz, pues no ha podido subir a su casa, que es una vecina mayor. Al final, todo esto también nos hace replantearnos y que se tenga que replantear y poner sobre la mesa la necesidad de volver a ver por qué estamos tan dependientes de un sistema eléctrico de estas características, y sobre todo también de la digitalización a la que estamos ya tan acostumbrados, en que de repente se nos va la luz, se nos van las conexiones y parece que se paraliza el mundo, ¿no? Algo tan sencillo como tener dinero en efectivo, que es algo que, bueno, hemos ido dejando poco a poco atrás. La pandemia también tuvo un impacto en ese sentido importante, pero ahora el que hoy no ha tenido efectivo en la península ibérica lo ha pasado mal para poder escapar su día, ¿no? Imagínate, yo por ejemplo, yo soy de las que no llevo nada de efectivo. Yo tampoco, cuando lo tengo es porque pandemia, efectivamente, es porque alguien me da un billete o me da monedas y los tengo, y a veces está un mes, 2 meses sin que me acuerde de tenerlo, porque ya, claro, hasta un café, la más mínima compra la puedes hacer con tarjeta. Bueno, yo creo que también estas cosas sirven para, más allá, efectivamente, por supuesto, de ver la gravedad y de ver por qué se producen ese tipo de circunstancias y de lo que nos afecta, bueno, replantearnos también un poco la dependencia que tenemos de este tipo de cosas. Hay que Óscar, decir, día intenso en la radio. Sí, día intenso además también, bueno, ya todos los medios de comunicación centrados, porque en este caso hablamos de un apagón energético, una crisis sin precedentes, ¿no?, en el país. Es verdad que, excepto, como decías, David, Baleares y Canarias, habría que ver ahora en este caso, bueno, las causas de por qué se produjo. Las consecuencias son, el impacto puede ser muy duro, muy importante económicamente hablando. En el transporte, Canarias desde luego se queda exento, parece ser, porque bueno, su sistema eléctrico está aislado, ¿no?, y quizás por eso podemos ser afortunados, pero sí que es verdad que ha habido problemas, y en este caso, bueno, pues el propio gobierno autónomo, el Ejecutivo Regional, esta misma tarde anunciaba que iba a hacer un seguimiento. Por eso, como decía, se declara esa alerta ante posibles
en este caso, bueno, pues problemas a suministros básicos. Se ha restablecido el 012, que esta misma tarde en este caso tenía problemas, ya se ha restablecido. Y como decías, Natacha, en este caso, en lo que cierne a Canarias, bueno, pues están registrando problemas en las comunicaciones derivados, evidentemente, del territorio peninsular por la falta de congestión, en este caso, de los sistemas. Pero, insisto, habría que ver ahora las causas y bueno, pues las consecuencias que creo que pueden ser bastante duras. A Canarias nos afecta en este caso, bueno, pues las comunicaciones, el transporte, que insisto, con el paso de los días veremos las consecuencias. Parece ser que poco a poco se va restableciendo de manera paulatina la normalidad en algunos territorios peninsulares. Y aparte que son varias ya las comunidades autónomas que han pedido que se declare el nivel 3 Andalucía, de Extremadura alerta, y Madrid. Y de hecho ya lo ha aceptado el propio gobierno autónomo, de el gobierno de España. Claro, porque efectivamente, bueno, pues es curioso porque han sido comunidades muy potentes como Andalucía, como Extremadura, como Madrid, pero me imagino también que a la hora de gestionar este tipo de incidencias también tiene que ser como poco complicado. Y hay un factor importante que lo apuntabas antes también, Natacha, y es el del pánico. Es decir, porque claro, todo esto se suma en un contexto, y nosotros no nos cansamos de repetirlo, de desinformación, donde los bulos no paran de correr, donde la gente va rápidamente a informarse en las redes sociales. Una de las cosas en las que han insistido hoy desde todos Pedro los Sánchez, el presidente del gobierno, pero también se lo escuchaba al propio Alfonso Cabello, al portavoz del gobierno de Canarias, es infórmense desde las redes oficiales. Las fuentes oficiales, sí. No se crean todo lo que lean sobre esta cuestión y sobre todo calma, tranquilidad. Sí. Para nosotros es fácil decirlo porque no nos ha afectado, pero aun estando en esas situaciones, precisamente por esa dependencia de la que apuntabas, tenemos que aprender a saber gestionar este tipo de circunstancias. Claro, yo hoy me acordaba de nuestro estimado Amos García Rojas, que en el COVID tuvo un importante papel a la hora de informar y precisamente una de sus palabras era calma, prudencia y paciencia. Cierto. Yo entiendo que es muy difícil también en ese momento de desinformación, de pánico, y en muchos momentos también que habrá gente en circunstancias pues no demasiado proclives a tener esa paciencia y que se lo tome de manera diferente, pues que entres un poco en esa situación de no saber qué puede pasar, ¿no? Pero volvemos otra vez a ver esas imágenes de los supermercados desabastecidos, del papel higiénico, que es una cosa que yo creo que y yo creo que eso está pasando en Canarias. Yo creo que la gente esta misma tarde iba a los supermercados teniendo en cuenta el efecto secundario que pueda tener, como yo decía, ¿no? Porque es víctima del fruto del pánico. Supermercado céntrico en Santa Cruz esta tarde a las 6:30 de la tarde, normal, además a día 28. A mí una amiga esta tarde me llamaba para decirme que estaba en un supermercado y que estaba a tope de gente. No suele ser demasiado concurrido, además a final de mes estaba a tope todas las cajas operativas y precisamente los cajeros incluso decían, sí, la gente se ha venido a comprar de todo otra vez por miedo. Yo creo que también lo que se ha elevado en las ventas de transistores y de también de en Madrid lo estaban contando. Creo que y aquí hay un problema. En este caso Sánchez hablaba aparte de la información, pidiendo responsabilidad a la ciudadanía a la hora incluso de la telefonía, ¿no? Para darle prioridad a las emergencias. Pero hablaba en este caso bueno, que preocupaba la seguridad ciudadana también. El hecho, bueno, también en este caso Madrid, para que Madrid, incluso Ayuso, cuando pidió la intervención del gobierno, habló de que el ejército saliese a la calle para evitar algunos episodios de robos que puede ocurrir. Y escuchaba esta misma tarde también en la radio que al parecer la Policía Nacional en el territorio peninsular ha alertado de una posible estafa de algunas personas que recibían llamadas para, en este caso, bueno, pidiendo números bancarios de cuentas bancarias para tratar con una estafa de arreglar el suministro eléctrico. En situaciones de emergencia, de pánico, ocurre esto lamentablemente. Es increíble la velocidad con la que los pícaros actúan ante situaciones de emergencia sabiendo que son un nido de posibles estafas fáciles y la verdad es que es interesante lo que comentas. La gente mayor, gente que vive en soledad, que vive sola. Hoy nos hemos acordado, lo publicaba el periódico El Mundo en la tarde de hoy, de ese kit de supervivencia de la Unión Europea tan famoso, pero al final yo creo que no va desencaminado. Es decir, después de haber pasado una pandemia como la que hemos pasado, tener un mínimo kit de supervivencia en casa ante esa globalidad en la que vivimos, donde un pequeño fallo en lo que todo realmente hay una digitalización tan fuerte puede conllevar una cascada de consecuencias como las que estamos viviendo, no me parece descabellado. No se trata precisamente de papel higiénico, no es precisamente lo que recomienda. Dinero en metálico, una linterna, cerillas, mecheros, comida en conserva, agua, un botiquín, preservativos también, que también es importante. Claro, porque ahora está es el apagón kit, y dentro de 9 meses el baby boom. Nunca, claro, Ojo. después es lo que pasa. Bueno, pero más allá de las bromas, sí que es verdad que hay cuestiones de responsabilidad que yo creo que sí que a nadie nos vendría mal tener en casa un mínimo para que cuando pasen estas circunstancias decir, oye, por lo menos 3 días escapo. Sí, sobre todo porque estamos viendo una cantidad de sucesos y catástrofes y
y eventos de estas magnitudes que, bueno, que nunca está de más prevenir y sobre todo pues tener esa no pequeña... sabemos lo que nos viene, el cambio climático, claro, los cambios exactamente. Y tener esa pequeña radio que es la que en Canarias, sobre todo en momentos de catástrofes tipo Delta, tipo el volcán de La Palma, las riadas de Santa los transistores de toda la vida. Son las que nos informaron y muchas pilas y velas. de eso. Efectivamente, sí, claro, porque un transistor sin pilas entonces no hacemos nada. No, porque estaban diciendo en Madrid que la gente estaba comprando un montón de pilas en los supermercados, en las ventas, los pocos que estaban abiertos, ¿no? Y que incluso en zonas donde estaban compartiendo radios para que el resto de personas escucharan radio, porque es fundamental en este caso el papel que juegan los medios de comunicación. Y después cosas curiosas, ¿no? De gente encerrada en ascensores, el pánico que puede ser incluso para los que tengan un poco de claustrofobia, el quedarse en esas circunstancias, sobre todo sin tener información y sin tener comunicación con el exterior. No, y en el transporte, en los trenes, que ha quedado gente atrapada, mucha gente atrapada en los trenes. Y después el oportunismo, ¿no? Por ejemplo, aplicaciones como Cabify o Uber triplicaron los precios bueno, los taxistas no daban abasto en Madrid. Claro. Pero aprovechando esa circunstancia, bueno, pues todas estas plataformas también de transporte aprovecharon para subir los precios. Evidentemente un taxista no puede subir el precio, pero estas plataformas privadas sí, ¿no? Entonces, al final, bueno, la realidad con la que vivimos, bueno, Canarias ha escapado de momento, sí que es verdad que, como apuntaban los compañeros, fallos en la telefonía, fallos en el 012 durante algún tiempo, algo más de una hora, que poco a poco se han ido corrigiendo. Situación de alerta para ver cómo evolucionan las circunstancias en las próximas horas. Ha dicho Red Eléctrica, lo decía a mitad de tarde de hoy, que entre 6 y 10 horas va a tardar en recuperarse todo el suministro en el escenario que se manejaba en aquel momento. Vayan ustedes a saber lo que puede pasar a partir de ahora. Canarias ha escapado por esos sistemas eléctricos peculiares. Tenemos 6 sistemas eléctricos distintos, prácticamente uno por isla, únicamente Lanzarote y Fuerteventura están conectadas, y eso que muchas veces nos genera muchos problemas. En este caso, bueno, pues ha sido una virtud. Hoy pedía calma Alfonso Cabello en la rueda de prensa, justo después del Consejo de Gobierno del Ejecutivo Canario. Lo primero, por un tema de actualidad, es lanzar un mensaje de tranquilidad y de normalidad. Los 6 sistemas energéticos en Canarias están funcionando con total normalidad y desde las diferentes áreas del Gobierno de Canarias se está analizando cuál es el problema que está sucediendo en el conjunto del Estado español y al que de momento Canarias permanece ajeno. Se ha activado un dispositivo especial de seguimiento del asunto y hacer un llamamiento para que cualquier tipo de información se busque a través de canales oficiales y remitiéndose a los canales propios del Gobierno de Canarias o a los medios de comunicación. Bueno, pues calma. Es lo que nosotros también les invitamos a que tengan y sobre todo eso, a que se informen a través de los medios oficiales, de los medios de comunicación, de las vías y los canales de las administraciones públicas ante una situación de caos. Es la mejor manera de estar informados y no nos vamos a cansar de insistir en ello. Pero vamos a continuar porque ya sí que en clave canaria hay cosas que están afectando y uno de los problemas fundamentales que tienen los canarios es el problema del acceso a la vivienda. Es una situación complicadísima. Uno de los argumentos que está, es uno de los temas que trataremos, obviamente, dentro de las banderas de esa gran manifestación convocada para el próximo 18 de mayo, porque la realidad es que acceder a una vivienda en Canarias es complicadísimo. Por eso, entre otras cuestiones, es fundamental que las ayudas públicas lleguen y lleguen en tiempo y forma para poder hacer frente a lo que es un drama que consume pues, entre el 70 y el 80% del salario medio de muchas familias en Canarias. Sin embargo, el Gobierno de Canarias, por culpa de eso, de la burocracia, de lo que se suele achacar todos los grandes males o muchos de los males de nuestra administración, bueno, pues ha ocurrido esto. Lo publicaba el periódico La Provincia. 1 millar de familias siguen sin recibir las ayudas del alquiler de 2024. Son ayudas que tiene que tramitar el ICABI, el Instituto Canario de la Vivienda. En total estamos hablando de 2,3 millones de euros. Ya desde hace tiempo lo venían advirtiendo algunas personas, yo lo había leído, algunas declaraciones aisladas en algunos medios de comunicación de personas que decían, oye, ¿qué pasa con mi ayuda? Que no está llegando. Bueno, pues ya hoy la provincia ha sacado el dato y de momento lo que tenemos es, la respuesta oficial es que es un problema de la tramitación y no hay fecha. A día de hoy, hasta ahora, no hay fecha para cuándo se van a realizar esos pagos, que al final, hombre, Óscar, esa ayudita... Desde luego, y mucho. El Instituto Canario de la Vivienda, que dirige Antonio Ortega, que fue un alcalde histórico, en este caso, de la isla de Gran Canaria, tiene muchos frentes. ¿Por qué? Porque es el instituto, el organismo que tramita, que tiene la máxima responsabilidad de impulsar la construcción de viviendas en esta comunidad autónoma junto a la empresa pública Visocan, que depende también del gobierno autónomo. Y decías, David, que bueno, es importante y es grave. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que probablemente el millar de personas, muchas de ellas jóvenes, seguramente muchos jóvenes que necesitan de esa ayuda para alquilar una vivienda. Sin esa ayuda no había alquiler de una vivienda, porque, insisto,
insisto, el problema de la vivienda es primero el precio de las hipotecas, el coste de las hipotecas y el abusivo precio del alquiler, que insisto, es el principal problema en estos momentos en esta comunidad autónoma. Y claro, ahí el problema está, falta de agilidad, burocracia, pues bueno, pues habría que tener la previsión de impulsar también más personal para tratar de sacar adelante, de darle espaldarazo a ese tipo de gestión y acelerar, por tanto, la tramitación, porque además, si me cuentas, David, si cuentas que no hay fecha incluso para resolver este problema, pues se va agudizando, insisto, de manera añadida el hecho de que, bueno, que estas familias, millares de personas, sobre todo entiendo jóvenes, no puedan asumir el alquiler de esa casa, por tanto estamos en una situación gravísima, vamos. Cualquier ayuda hoy en día es, vamos, es de supervivencia total. No, y aparte que estaba leyendo que no solo son para jóvenes, que también, sino Sí. para familias numerosas, Claro. y también para familias que pues tengan en su unidad familiar alguna persona con algún tipo de discapacidad a su cargo, que es Sí, son más son sangrante viviendas, todavía. son ayudas sociales. Claro, o sea, es más sangrante todavía el retraso en este tipo de recepción de estas ayudas. Pero me parece algo fundamental lo que has dicho, Óscar, que es, bueno, pues si el problema es la burocracia, vamos a hacer algo para avanzar en ese tema. Yo lo que he visto, pero es un problema, yo creo que hasta llamado endémico del Gobierno de Canarias y creo que de cualquier administración pública, que es la poca capacidad de reacción ante este tipo de vicisitudes. O sea, es normal que tú hace 5 años no tuvieras esta problemática, pero hace 1 año, hace 2, en que la vivienda es casi un lujo para alquilar y ya no digamos o para comprar y ya no digamos para alquilar, lo iba a decir al contrario, pero no, yo creo que en este momento es así. El Gobierno, en este caso de Canarias, tiene que estar no solo a la altura, sino estar capacitado para Pero, reaccionar de hecho, al respecto. esto ocurrió ya en su momento, si no me equivoco. Inés Rojas, Sí. que era la consejera de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Autónomo, aquellas ayudas jóvenes, ¿no? De la vivienda joven, que incluso se creó hasta una plataforma de afectados, porque no llegaban esas ayudas a esas personas. pero Se es les que- prometía que tenían ayuda y cuando ya solicitaban y se embarcaban en una aventura, se encontraban sin ese tipo de ayuda. Pero yo lo que creo que la principal diferencia es que en esa época las ayudas estaban enfocadas a jóvenes para incentivar que esos jóvenes se emanciparan, pero es que ahora las ayudas están hechas simplemente para que puedas acceder a un alquiler. esos jóvenes una pedían familia. un préstamo para comprar una vivienda o para adquirir una vivienda, contando con esa ayuda que les Claro. habían prometido que no llegó. Esto en aquella época, por lo que veo también, siguen los problemas después de décadas en materia de vivienda. Pero Y bueno. ojo que los límites para el pago es que pagues un alquiler de 600 euros en caso Sí. de familias numerosas y de 700 en caso de alguien con discapacidad. A mí es que, por favor, alguien me diga ahora mismo dónde encuentras un alquiler para una familia numerosa de 600 euros. Sobre Porque la todo verdad porque es estaríamos encantados de saberlo. Complicadísimo, realmente complicadísimo. El problema del alquiler, sin duda, que está golpeando a muchísimas familias canarias. Yo voy a aprovechar para hacer un inciso y darles una recomendación con esto de las ayudas, porque, claro, ahora me ha venido a la cabeza que a lo mejor usted es uno de esos beneficiarios de las ayudas que se concedieron tanto a nivel autonómico como a nivel estatal para todas aquellas personas que alquilaran viviendas con contratos anteriores al año 2015. Se lo digo porque eso tiene una desgravación muy importante dentro de la declaración de la renta. Estamos en época de declaración de la renta y lo que ha venido ocurriendo por parte del Ministerio de Hacienda, o mejor dicho, de la agencia tributaria, es que ya desde la declaración del año pasado están intentando evitar pagar la ayuda estatal. De hecho, cuando ustedes vayan a hacer, si han cogido su borrador, cuando vean la declaración hecha, van a ver que solo van a tener reconocida la ayuda autonómica y no la estatal. Tienen que incluirla, es súper importante, porque aunque el Estado no les quiera, de hecho el año pasado se retrasaron muchas declaraciones, muchas devoluciones, precisamente porque el Estado inicialmente dejó en un limbo de posibles revisiones todas aquellas personas que habían declarado la ayuda estatal. ¿Y qué pasa? Que a cambio te ofrecían presentar una declaración complementaria. Y si tú cometes el error de presentar la declaración complementaria, no solo estás renunciando a tu derecho a esa ayuda estatal, solo cobrarías la autonómica, sino que además estás reconociendo que has cobrado de manera indebida esa ayuda y tendrías que devolver todas las ayudas que has recibido estatales para el alquiler de las viviendas. De verdad que no es una broma, es un asunto muy serio, así que tómenselo en serio. Si ustedes tienen derecho a esas dos ayudas, aunque tarden más en recibir la devolución, tienen que defenderla, tienen que declararla y, por tanto, van a cobrarla antes o después. El año pasado, ya les digo yo, que se pagaron hasta a finales del mes de diciembre todas esas ayudas, pero mejor eso que no al final tener que pagar por algo que en principio es un derecho de todos ustedes. Bueno, y hablando de viviendas, hablando de esa situación crítica de la que hablaban los compañeros, de esos precios disparatados, pues aparecen personas que intentan hacer negocio con, bueno, negocios turbios, en este caso, como lo que ha ocurrido en Las Palmas de Gran Canaria. Un hombre estafa más de 200.000 euros con anuncios de pisos fraudulentos en Las Palmas de Gran Canaria. Pero a mí lo que más me llama la atención de esta noticia, que más allá de que haya gente que se quiera aprovechar de la desgracia de los demás, que esto
pues es habitual, por desgracia, valga la redundancia, es que esta persona tiene 13 causas abiertas por todo el territorio español, que ha sido detenido 5 veces, pero a pesar de eso no ha entrado en prisión porque las cuantías sustraídas en cada caso suponen delitos leves y por tanto al final, bueno, pues acaba detenido, pero acaba en la calle y sigue cometiendo las estafas en la capital Gran Canaria. Más de 200 personas afectadas. Se centra sobre todo, lógicamente, en zonas tensionadas como es la propia capital de Gran Canaria. Bueno, a mí, por supuesto, me parece lamentable que en este tipo de situaciones y de épocas haya gente con esta mala praxis. Pero es verdad que esto siempre ha existido, este tipo de estafas, desde que sobre todo han proliferado las inmobiliarias o los portales inmobiliarios en Internet, en que cualquiera cuelga fotos y te piden una señal, tal. Entonces siempre han habido este tipo de estafas, pero ahora es más acuciante porque ahora la gente quiere buscar una vivienda, está desesperada por encontrar una vivienda y ya te ponen demasiadas trabas encima, tanto los arrendadores, los caseros, como las inmobiliarias, que se siguen pasando a veces por el forro también la normativa de las comisiones, etcétera, etcétera, para que encima te encuentres con esto y tú imagínate de repente que caigas en esta estafa porque, oye, necesitas una casa, porque tienes que tener una vivienda. Se está aprovechando en este caso de las desgracias. Efectivamente, y encima tengas que vértelas con esto. Y aparte ya, lo que comentas de que es un tipo con antecedentes ya en este tipo de delitos, y a mí lo que me sorprende es que todavía en el siglo XXI, año 2025, en que estamos tan dependientes de la digitalización, no haya un sistema centralizado de información de este tipo de personas en que por lo menos el ciudadano pueda informarse de la legalidad o de la veracidad de la información que te cuentan las personas cuando haces un negocio. Poco más que aportar un estafador que sigue estafando y que tiene antecedentes penales. Yo creo que ahí está la clave, esa es la importancia quizás también de la noticia. Y por otro lado, bueno, pues como yo decía hace un momento, ¿no? Se están aprovechando de que la gente está pasando unos momentos complicados económicamente y está, bueno, sufriendo el problema grave habitacional, de la emergencia habitacional que está padeciendo España y Canarias. Por eso creo que es importante, no solamente para que tengan cuidado con este tipo de estafas, sino también los anuncios fraudulentos, estas empresas, estas páginas en Internet, que no solamente en materia de vivienda, también en el alquiler vacacional, que ahora va a haber, le corresponde a la Consejería Regional de Turismo hacer una inspección, fiscalizar, para que en este caso no engañen a la ciudadanía, porque luego aquí hay un problema, en la vivienda hay un problema grave que es la especulación. Se está especulando ahora más que nunca con el problema de la vivienda y hay auténticos abusadores que, insisto, están subiendo de manera disparatada los precios y, desde luego, aprovechándose de una situación de desamparo que tienen muchas familias, porque muchas familias se ven en la obligación de pagar unos pisos pequeños con unas condiciones pésimas, lamentables, a unos precios tremendos, porque tiene esa opción y si no tiene esa opción o no acepta esa opción, pues se ve literalmente viviendo en la calle, como está ocurriendo, por ejemplo, en coches, furgones, vehículos o en caravanas. No, y ojo que ya se empiezan a ver, por ejemplo, ustedes seguramente lo harán también, hablas con gente a tu alrededor que tienen este tipo de problemática y que de repente dicen, no, es que voy a ver si me bajan el alquiler, pero claro, lo que me dicen es, si no puedes pagarlo, vete, que tengo a 15 esperando por pagar este piso, porque también bueno, es verdad que los propietarios en zonas turísticas tienen miedo. Por ejemplo, hay un problema que es la inseguridad jurídica, ¿no? Es decir, los propietarios saben cuáles son las condiciones laborales de los profesionales de la hostelería, por ejemplo, del turismo en el sur. No, pero yo no te hablo ya del sur, yo te hablo de un piso normal y corriente que ya pues, si no lo pagas, tengo más. Claro, ya si no te engaño a ti, va a venir otro que lo va a engañar peor. Pero en zonas turísticas, por ejemplo, hay un miedo, que es la inseguridad jurídica. Porque, claro, tú puedes pagar un piso, pero a los meses un profesional de la hostelería o alguien que trabaja en el turismo no puede seguir pagando y, claro, el propietario se encuentra con un inconveniente y un problema ahí muy complicado de resolver. Al final, cuidado con las estafas, obviamente, que tómenselo. No se fíen de cualquier anuncio, fíjense, hoy estamos en un día en el que les estamos diciendo que no se fíen y que tomen precauciones, pero es que al final, en esta sociedad en la que vivimos, tenemos que estar precavidos ante situaciones como esta. Los portales inmobiliarios normalmente tardan en retirar esos anuncios, es verdad que los retiran, pero tardan en retirarlos hasta que comprueban que evidentemente detrás existe pues alguna actitud, en este caso fraudulenta, como era el caso de este caballero que va a seguir, como caballero por decir algo, que va a seguir en libertad y probablemente siguiendo, intentando estafar a más personas. Esperamos que no sea así. De todas formas, para hablar de vivienda, fundamental que no se pierdan este miércoles el programa de Manuel Artiles, porque, entre otras cosas que se van a tratar en ese programa, va a haber una entrevista al consejero
de Vivienda del Gobierno de Canarias, de Obras Públicas de Movilidad, que es Pablo Rodríguez, de Coalición Canaria. Va a estar en ese programa. Nosotros le vamos a dejar también una pregunta, ya se lo adelanto. Evidentemente preguntaremos por cosas de actualidad. Es un buen momento también para que se le resuelvan dudas a ese millar de afectados que se encuentran por el retraso en el pago de las ayudas del alquiler de 2024, pero no se lo pierdan porque seguramente también hablaremos de asuntos como lo que acabamos de tratar en esta mesa. Y uno de los asuntos fundamentales que está marcando también pues, parte de nuestra programación, porque teniendo en cuenta sobre todo la acogida que tuvo en la población la pasada manifestación de 2024, del 20 de abril, esta manifestación que han vuelto a convocar colectivos ecologistas y colectivos sociales para el 18 de mayo está levantando expectación. No sé si va a ser tan multitudinario o no como la anterior, pero la realidad es que los problemas prácticamente son los mismos un año después, Natacha. Yo espero que no sea tan multitudinaria, sino que sea muchísimo más. Yo espero que la gente, y yo creo que sí va a pasar porque la gente está cada vez más cansada de que se haya salido ese 20 de abril, que todos fueron buenas palabras, buenas acogidas porque, claro, no hubo ninguna mala palabra, todos fueron protestas pacíficas, se pusieron sobre la mesa muchísimos problemas que estamos viendo, pero todos esos problemas se han acuciado, todos esos problemas siguen, se vienen más problemas, vemos que no hay ninguna solución, o por lo menos no, mi percepción y la de mucha gente es que la sensación es que no escuchan. Entonces, al no escuchar, cuando el ciudadano no se siente escuchado, es cuando empiezan los problemas, porque es cuando se empieza a cansar. Y por eso yo espero que el día 18 de mayo todas las personas que puedan, quieran y estén en cada isla salgan a la calle, que se sumen de manera multitudinaria, que se sumen en redes, informando, si no pueden ir físicamente a los sitios donde se les va a convocar, porque yo creo que es importante porque además vamos a estar a las puertas del Día de Canarias. Y entonces, en el Día de Canarias yo espero que nadie se llene la boca presumiendo de canariedad, presumiendo de cuidado de nuestra cultura, de cuidado de nuestro paisaje, de nuestras tradiciones, porque hoy por hoy nadie cuida mejor sus tradiciones que los ciudadanos canarios, porque los partidos políticos y los políticos que nos gobiernan, yo creo que en este momento están dejando mucho que desear, sinceramente. No, en este caso es una segunda convocatoria que parece ser que, bueno, que incluso coincide con un conflicto de la hostelería con la patronal, con los empresarios. De hecho, la huelga reciente en Semana Santa, donde piden aumentos de sueldo, donde mejoras salariales, donde piden mejoras en cuanto a las condiciones de los trabajadores, que es realmente uno de los argumentos que pide la ciudadanía y la calle, ¿no? Porque aquí la riqueza hay que repartirla, la tarta hay que repartirla entre todos. Yo pongo siempre ese ejemplo, que no puede ser que Canarias siga presumiendo unas cifras récord en cuanto a la entrada de visitantes, todas las islas, que está en buen momento, que se recuperó después de la pandemia, que siga siendo, dicen, el principal motor económico de Canarias, pero sin embargo hay una pobreza tremenda, ¿no? Es decir, los índices de pobreza siguen creciendo, hay un paro importante en esta comunidad autónoma, por tanto hay que analizar que algo está fallando y hay que diversificar la economía, cosa que no se está haciendo. Por tanto, yo creo que además la gente, estoy convencida, saldrá en masas a la calle porque ellos quieren que ese dinero que ingresa a Canarias a través del turismo se vea, se revierta en Canarias, y por eso están las famosas ecotasas, las tasas para controlar el acceso de turistas no residentes a los parajes. Pero es curioso porque en medio de todo esto, después de que anunciaron los políticos que iban a tomar nota porque tienen que escuchar a la calle, la conferencia de presidentes, el Parlamento y el Gobierno autónomo, se siguen anunciando, se siguen construyendo hoteles, plantas hoteleras en Canarias. No, si nota tomaron. Lo que pasa es que esas notas estarán en la basura. Las notas las tomaron, lo que pasa es que no sabemos lo que hicieron con esas notas. Vamos. Sí que es verdad que hay un conflicto sobre todo que afecta a la capacidad económica que tiene la población en Canarias, a razón, mayoritariamente trabajan directo o indirectamente para el sector turístico, pero también es verdad que las reivindicaciones son muy amplias, ¿no? Y yo creo que eso permite también generar o aglutinar un descontento que al final tiene la raíz en muchas cuestiones en común, que al final es cómo entendemos nuestra relación con nuestro entorno, con nuestra tierra, con nuestro territorio, y que es fundamental para decidir qué Canarias queremos en el futuro, ¿no? No, y ¿sabes lo que pasa? Mira, esto es un problema que va mucho más allá de los sueldos. Claro. El otro día el presidente de Azotel, Jorge Marichal, lo decía, bueno, con otras palabras, estuvo a punto de meterse en un charco del que afortunadamente salió, pero decía que evidentemente en otros países están muchísimo peor los salarios, que la gente vive en otras condiciones y que evidentemente no todo pasa por subir los sueldos, porque de nada sirve subir
subir los sueldos si después en la vida, el coste de la vida sigue siendo alto y no sigue siendo acorde a la capacidad adquisitiva de las personas? Eso por un lado está muy bien, para eso también entran los gobiernos autonómicos, insulares, del Estado, los que tengan que meterse en esas cuestiones para mejorar la vida de la gente dentro del estado del bienestar. Pero es que si hablamos del turismo, lo que estamos haciendo es cargarnos nuestro principal motor turístico. ¿Por qué Canarias es tan atractiva? Porque tenemos sol, porque tenemos playa, porque tenemos paisajes, porque tenemos un atractivo que ofrecer al turista extranjero, al turista nacional y a los propios canarios. Pero si seguimos así... Tenemos vertidos ilegales al mar, tenemos aguas fecales también, por cierto. Dentro de 20, 30 años seguimos así, no vamos a tener nada que ofrecer. Y el turista se irá, porque si el turista no viene a Canarias, se irá después a otro sitio. El turista no es fiel porque sea Canarias. El turista es fiel porque Canarias le ofrece algo en este momento. Cuando se lo deje de ofrecer, el turista se va a ir. Lo peor es que somos nosotros los que nos quedamos aquí, los que vamos a sufrir una Canarias que no va a tener nada que ver con lo que conocemos. Y sobre todo no nosotros, porque nosotros, como ley de vida, pues nos iremos de este mundo como buenamente podamos. Las siguientes generaciones no tendrán una Canarias de la que disfrutar. ¿Y qué pasará con esas generaciones? Aquí no solamente es el cambio del modelo económico, está la vivienda también. Por cierto, hablamos de la vivienda. Si construcción de vivienda, la gente está pidiendo que se construyan viviendas. Toda esa gente que ha salido a la calle está pidiendo el control, limitar la superpoblación en una comunidad autónoma fragmentada, muy limitada, pero que sin embargo seguimos apostando por proyectos de unas inversiones importantes, faraónicos, como por ejemplo, que también son los lemas de esta movilización, como el circuito del motor, el proyecto del Hotel de la Tejita o Cuna del Alma. O el nuevo campo de golf. Pero claro, tenemos grandes proyectos, pero tenemos unos problemas de movilidad en nuestras carreteras tremendas. Bueno, de movilidad, perdón, yo les voy a decir una cosa que no quiero hablar hoy, quiero hablar el lunes que viene. Con el cambio de frecuencias en las guaguas de Tixa. Porque, claro... como usuaria de... Pero como están usuaria, directamente, hombre, ya te digo, y la guagua, sobre todo, la guagua 10, que es la que va de Santa Cruz al Aeropuerto del Sur, que es la única guagua que va al aeropuerto, quitando frecuencias de 36 a 27 frecuencias, súper inteligente el tema, y la puesta en marcha de nuevas líneas de guagua que en ningún caso van a mejorar la movilidad de la gente, porque lo que van a hacer es que, como no tengo frecuencias para ir a mi trabajo, voy a coger el coche. Y eso me viene... Y no quieres hablarlo hoy, sino el próximo No, porque lunes. quiero dejar esta semana, porque han empezado hoy, día 28 de abril, entonces quiero recopilar también esta semana quiero pulsar el ambiente. Tomarle el pulso. Recopila y tómale el pulso, porque al final, y me viene muy al pelo lo que dice Natacha, porque ocurre mucho que mientras que de cara a la galería se vende una cosa, y con el transporte público en la isla de Tenerife hemos visto a la presidenta del Cabildo, a Rosa Ávila, y a la Corporación Insular presumir de la apuesta por el transporte público, hoy la vemos incorporando nuevas guaguas, que menos mal que se incorporan guaguas, o sea, la noticia sería que no se incorporaran guaguas, pero bueno, hoy la vemos diciendo que se incorporan nuevas guaguas, hoy la vemos en una obra para mejorar el tráfico en la TF1, bueno, y así constantemente, pero después está la práctica, la realidad, o sea, cómo afectan las medidas reales que se toman, por ejemplo, con la reducción de las frecuencias de guaguas que van llenísimas, porque esa que acabas de nombrar, yo que llego al intercambiador bastante tempranito por la mañana, a las 6:30 ya hay colas para coger esa guagua. Pues resulta que a las 6:30, a las 7 y a las 8 de la mañana, que son las horas puntas para coger ese tipo de guagua, han ampliado en la frecuencia entre una guagua y otra, pero no es eso sobre todo, es la frecuencia de la salida de la guagua del aeropuerto del sur. O sea, donde antes si perdías una guagua esperabas 20 minutos, ahora esperas 45 minutos. ¿Cómo le dices tú a una persona que va a trabajar al aeropuerto 8 horas, que pierde de su día 10 horas, porque es una hora para ir, una hora para volver, media hora también para llegar temprano a la parada, porque no todo el mundo vive en Santa Cruz? Esa es otra. Hay mucha gente que viene, yo te cuento, porque yo trabajo en el aeropuerto del sur, viene de Tegueste, viene de la Orotava, viene de la Guancha, viene de un montón de sitios, y hablo del norte porque es la parte más alejada del sur, y le estás ahora quitando frecuencias para poder ir a trabajar. Y en esto hay una cosa que se dice mucho en la parada de guagua. No pasa nada por volver a pagar. Vamos a volver a pagar. Pagamos 36 euros como estaba el bono de residente, no hay ningún problema. Si aquí no queremos la guagua gratis, lo que queremos es una guagua eficiente y una guagua que no es un Uber. No es una limusina que me lleve a mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa. No, pero el transporte público tiene que ser público. No tiene que ser rentable, tiene que ser un servicio público. Eso es clave. Y sobre todo cubrir, dentro de lo que cabe, de la lógica, de las frecuencias, la mayor parte del territorio posible. Y es que me viene al pelo también, porque yo esta semana tengo que ir a las medianías en el municipio de La Matanza
y lo estaba hablando el otro día con los compañeros que son del norte de la isla de Tenerife, y no hay guagua. Claro, no tienes conexiones. En mi inconsciencia, porque es una zona a la que no suelo ir, yo hago los trayectos de la Laguna a Santa Cruz, básicamente, pues digo, bueno, habrá una guagua al día. Digo, habrá una guagua. Bueno, pues no hay. No hay ninguna, cero. O sea, las personas que viven en esa zona de los Altos de la Matanza no tienen manera cómo va a ser entonces de llegar. Pues ya estoy pensando a ver, pues o coger un taxi, o iré hasta la Matanza y coger un taxi, o buscar a alguien que me lleve. Ya pues, me tengo que buscar porque Tiza no me va a resolver. Pero, ¿sabes? Y esto nos viene a colación de lo que estábamos hablando antes. Sí, claro. Esto es el resultado de no escuchar a la gente. Y ese es el problema. Hay tal desafección y tal distancia del gobernante al ciudadano que a mí me parece preocupante. O por lo menos, si yo te estoy diciendo, yo no, porque yo no soy nadie, pero si estás viendo, porque sabes que hay un malestar generalizado porque son diarias las reclamaciones que se ponen en TICSA y en el Cabildo para que sean más efectivas, reclamaciones por el funcionamiento de la gestión de TICSA, si no haces caso a eso, es que estás haciendo caso omiso a una reclamación de la ciudadanía. Totalmente. Eso es un problema. Totalmente. Bueno, en cualquier caso, Lanzarote se va a sumar ya se ha sumado, ya lo han anunciado los colectivos de Lanzarote, a esa manifestación del 18 de mayo. Cosas que se han leído estos días, muchas, por ejemplo, y es verdad, porque lo han anunciado, que van a subir el tono los manifestantes o los convocantes, han dicho, boicotaremos actos públicos, interpelaremos a responsables políticos en sus eventos y ocuparemos espacios turísticos simbólicos para dejar claro que no pararemos hasta lograr un cambio real, porque consideran que es que no ha pasado nada en este año, que no se ha solucionado nada y que las medidas son parches. Por ejemplo, cobrar para que limitar el acceso a los parques naturales está bien, puede estar bien, pero es que ese no es el problema. Los turistas van a venir, van a pagar. Sí. El problema es que si tú sigues haciendo una oferta que genera que vengan más y más turistas, por ejemplo, construyendo más hoteles, pues al final el problema lo vas a seguir teniendo. Pero bueno, más allá de esos pasos, la realidad es que no se han hecho cosas. Bueno, nosotros entrevistamos la semana pasada, que es a donde quería llegar, al portavoz de ATAN, a Eustaquio Villalba, y le preguntamos precisamente por esta cuestión, porque obviamente esto que yo les acabo de leer del comunicado de la convocatoria de la manifestación se ha utilizado para decir que bueno, aquí vienen los radicales a actuar con violencia, cuando la realidad, el ejemplo más reciente, son esas más de 100.000 personas que se manifestaron el 20 de abril y como ustedes vieron fue una de las manifestaciones más pacíficas que yo recuerdo. Pero bueno, le preguntamos a Eustaquio Villalba por esta cuestión. Yo hablo aquí en nombre de ATAN. ¿Está en la nota de ATAN? Sí, está, hablo en nota de ATAN, pero para dejar claro que ATAN es una asociación que, con más de medio siglo de historia. Nosotros llevamos a cabo todo tipo de acciones siempre que no sean violentas. La violencia está totalmente desterrada en nuestras actividades. Recurrimos a los mecanismos que nos da el Estado de Derecho, como la manifestación, la interpelación a las autoridades, que para eso están. Ellos han sido elegidos por el pueblo y tienen que responder ante el pueblo. Pero en ningún momento eso hay que entenderlo como que vamos a promocionar actitudes violentas o de descalificación hacia las autoridades. Daremos nuestros argumentos, se los daremos a conocer. Si ellos no quieren escucharlo, como hasta ahora no han querido, trataremos de buscar los medios para que nos escuchen, pero siempre respetando las normas democráticas y, por supuesto, desterrando cualquier signo de violencia en nuestras actuaciones. Bueno, ya lo dejaban, estaba Eustaquio Villalba, ya lo dejaban caer los compañeros. Se siguen aprobando proyectos. El pasado viernes, en el pleno del Ayuntamiento de Adeje, se aprobó un nuevo campo de golf. Se aprobó una modificación del plan general para poder encajar un proyecto turístico que viene, como decía el alcalde Rodríguez Fraga, desde hace más de 36 años. Y claro, la primera pregunta que a lo mejor ustedes se pueden hacer, ahí están viendo las dimensiones de ese proyecto, es si un proyecto de hace 36 años tiene sentido 36 años después, porque la realidad de Canarias, obviamente, en más de 3 décadas ha cambiado mucho. Seguramente, bueno, ustedes pensarán que quizás toca repensar proyectos como este. Pero bueno, la cuestión es que el proyecto se ha aprobado. Un campo de golf, como están viendo las imágenes, en la zona de Olla Grande. Además, 1.680 camas turísticas, que también habrá villas de lujo. Bueno, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué encaje le ven, Óscar? Bueno, pues el paraíso Adeje, ¿no? Y construcción y más construcción, y hay una masificación de cemento y de construcción de planta hotelera en este municipio, que es turístico, que yo no sé cuál va a ser el camino, hasta dónde quiera avanzar Adeje, y también en este caso Aronas, un macro proyecto que se une también al de Cuna del Alma, ¿no? Que está bastante contestado. Bueno, pues si esa es la apuesta de un gobierno, evidentemente
poca contestación tiene el Ayuntamiento de Adeje con José Miguel Rodríguez Fraga a la cabeza porque tiene ahí la mayoría absoluta. Pero bueno, parece que esa es la hoja de ruta. Pero qué contradictorio, del Óscar, municipio, ¿no? a donde yo quiero llegar también, el discurso del PSOE a nivel municipal Sí. en Adeje y sus actos con lo que después defiende el PSOE en el Parlamento de Canarias, que se enfada mucho porque no se aprueba una tasa turística, y es necesario una tasa turística, pero a lo mejor también es necesario que sus líderes políticos lo impulsen estos proyectos. Entre otras cosas, hay un acuerdo, es decir, dentro del Partido Socialista, es decir, todas las instituciones, los cabildos donde gobierna el Partido Socialista o donde hay oposición del Partido Socialista, por ejemplo, Lanzarote, en Fuerteventura, que gobierna el Partido Socialista, algunos municipios turísticos están exigiendo, en este caso incluso el grupo parlamentario, como dice, a los gobiernos de Coalición Canaria y Partido Popular, primero que escuchen a la gente, que hay una transformación, que hay un giro en las políticas medioambientales y que por tanto rechacen más construcciones, una mayor construcción en todos sus municipios. Y como dice David, hay una contradicción, pues que en este caso hay que decir que José Miguel Rodríguez Fraga, aparte que tiene la mayoría absoluta, insisto, bueno, es un alcalde, histórico alcalde del Partido Socialista. Y presidente del Partido Socialista. Claro, y aparte que tiene un poder, como yo siempre he dicho, dentro del Partido Socialista muy importante. Pero a mí lo que me sorprende es el interés del equipo de gobierno de Adeje de hacer encajar este proyecto turístico, este proyecto deportivo, este proyecto de lujo, pero que no quiera encajar al ciudadano en su municipio, porque esto lo que hace es echar al ciudadano medio que le gusta. Y hablamos de gente de Adeje de toda la vida. Bueno, pueden justificar lo que es una buena fórmula para crear, seguir creando puestos de trabajo en Adeje. Ya todos la población de residentes de Adeje ya tenga todos acceso estamos mayorcitos a para esos esto, puestos de trabajo, ¿no? Pues Óscar. ese es el argumento de la Estamos inversión. todos muy mayorcitos para En La esto. Palma van a crear teleféricos, por cierto. Así lo vi también. Sí. Teleféricos para subir a la Que ha luna. anunciado Será, Sergio pero ¿dónde Rodríguez, están muchos? el presidente Cabildo, en este caso justificándolo porque quieren recuperar la actividad turística golpeada por el volcán. En Adeje hay mucha gente que es de Adeje de toda la vida. Sí. De Adeje de toda la vida que se está planteando irse de Adeje porque no pueden vivir. Porque no pueden vivir, pero no puedes hacer una vida cotidiana. Entonces, hay un mal planteamiento de ese municipio y de tantos otros. Que yo no le voy a dar lecciones aquí a Rodríguez Fraga de cómo tiene que gestionar su municipio. Es simplemente que yo voy mucho al sur de Tenerife, yo voy a disfrutar y quiero disfrutar del sur de Tenerife como el turista y quiero disfrutarlo yo y quiero disfrutarlo el vecino de Adeje. No hace falta construir más. Y no hace falta construir más por un simple hecho de que tú vas por la autopista, vas por una carretera por el sur de Tenerife y miras para arriba y miras para abajo y todos son edificios, todo es cemento. Sí. Se están cargando Mucha todo. construcción, Y yo no soy pero la más ecologista del mundo. Mucha construcción faraónica, pero poco arreglar las carreteras en el sur de Tenerife, por ejemplo. Y vamos a ver, y ves edificios, construcciones absolutamente obsoletas, viejas, sin ningún tipo de atractivo para en el paisaje del municipio, que eso es lo que se tiene que vender, la reforma de la planta hotelera, no construir más. Pero vamos a ver. La rehabilitación, famosos planes de rehabilitación de hoteleros. Ustedes, ¿qué capacidad tenemos en Canarias? Oye, que a lo mejor me sorprendo y mañana te llaman a ti, David, porque a mí no creo que me llamen porque no tienen mi teléfono, pero te llaman y dicen, mira, no, este es el dato concreto. La capacidad para atraer a tanta gente golfista. Es que yo no sé, es que a lo mejor nos estamos quedando cortos. Y tenemos que construir más campos de golf para asumir a toda esa gente que quiere venir a practicar el golf en Canarias y en Tenerife en este caso. Pero al final volvemos, porque es verdad que el turista que viene a jugar al golf tiene un alto poder adquisitivo y entonces el gasto turístico es mayor. Pero volvemos a lo mismo, estamos llamando a más turistas en una isla que ya superamos los 7 millones de turistas el año pasado. Pero que esto no es una cuestión de entrar en contra del turismo, al contrario, y yo sí estoy en contra de ese lema que se puso de moda del tourist go home, turista vete. No, el turismo es bueno y tenemos una clase turística muy buena y muy de alto poder adquisitivo y un turismo familiar. ¿Qué pasa? Que evidentemente lo que sale siempre es el ruido. Y el ruido en este caso en Tenerife es las Verónicas, el turismo de borrachera, la gente joven. Buen turismo el que viene a las Verónicas. Aquí tenemos un turismo muy bueno, un turismo familiar, un turismo de alto poder adquisitivo. Sobre todo explotamos un turismo de invierno con pasajeros nórdicos, con pasajeros de europeos sobre todo, que vienen a disfrutar de las islas con un clima que no tienen en sus países. Y eso es a lo que hay que ir. Pero hay que cuidar también a ese turista. Ese turista, cuando tú no tengas nada que ofrecerle, no va a venir y te va a venir el turismo de borrachera y el turismo de ruido porque es el barato.
Por cierto, por dar un dato, el paro no es un problema en el municipio de Adeje, ya se los digo yo. Probablemente uno de los municipios tendría que hacer la comparativa con el paro más bajo de toda Canarias. Un 7,55% de paro en el municipio de Adeje. Ya lo querrían otros muchos municipios, aunque los datos de paro es verdad que han sido positivos en los últimos tiempos. Hoy salió precisamente el dato del paro y no fue tan positivo, pero la realidad es que la tendencia sí que es positiva. Insisto, un 7,55% de paro en Adeje. Adeje no tiene necesidad de hacer un proyecto de estas características o de impulsarlo para generar puestos de trabajo. Porque no lo necesitan. Ese no es el Entonces el argumento se viene por tierra. Claro. Y después está el tema del campo de golf, que esto se junta con la emergencia hídrica que tiene la isla. Claro, y el debate sobre el agua. Claro. Esto rápidamente Rodríguez Fraga en el pleno del pasado viernes se apresuró a decir: ojo, ojo, que es que el campo de golf utiliza agua regenerada. Y es verdad que utiliza agua regenerada, pero ese agua primero que tiene que salir de algún lado. Y segundo, que el problema ya no es tanto el agua que consuma el campo de golf, sino esos nuevos turistas que van a llegar, porque son 1.680 camas turísticas de turistas que van a llegar más y que van a consumir agua. ¿Y cuál es la realidad del agua en el municipio de Adeje? Pues complicada. Este miércoles vamos a emitir una entrevista con Gabriel González, que es concejal de Unidas Sí Podemos en el municipio de Adeje. Y esa entrevista ya la hemos grabado y nos ha dejado algunos titulares interesantes. Y con el tema del agua, a mí me gustaría que escuchasen estas conclusiones de un informe de un técnico municipal sobre la situación del abastecimiento del agua en Adeje. Vamos a escuchar a Gabriel González. Este informe que les tengo yo aquí, que lo conoce toda la corporación municipal, en donde pues, se advierte pues, por parte de un técnico municipal de que el abastecimiento de agua del municipio se encuentra actualmente en una situación de excepcionalidad. Esto es provocado por el aumento de la temperatura, la disminución drástica de las lluvias, los periodos de calima, la extrema sequía y el aumento de la demanda debido a la alta ocupación turística que tenemos en el municipio. Pues se advierte muy claramente de que será necesario ineludiblemente aportar al menos más de 2 millones de litros de agua al sistema con carácter de emergencia para evitar el desabastecimiento. Y añade posteriormente, peligra el abastecimiento de agua en la población del municipio de Adeje. Y lo dice el propio informe técnico, no es que lo diga yo o que tenga una opinión en este sentido, sino que está firmado y está aprobado por el Pleno Municipal de Adeje. Que no es una realidad nueva, es la realidad de muchos municipios de la isla de Tenerife. Sí. Pero claro, en un municipio donde, y eso está demostrado, un turista consume entre 2 y 3 veces más recursos de servicios básicos que un residente, si cargas, lógicamente, la carga turística del municipio, con estos problemas... Más claro el agua, y nunca mejor dicho, el informe lo apunta, según, tal y como decía González, el portavoz, el concejal de Podemos en este ayuntamiento. De hecho, en las medidas, en algunas de las medidas contempladas que ha puesto sobre la mesa, consensuada además el Consejo Insular de Agua, que son medidas para hacer frente a la crisis hídrica, se pide, insisto, en una de las medidas, a algunas empresas, incluso hoteles, que establezcan ellos medidas para contener esa crisis hídrica y para evitar un desabastecimiento del agua. Por tanto, es una contradicción también, es decir, seguimos invirtiendo en infraestructuras de este calibre cuando dentro de ese plan de crisis hídrica se va a pedir a las grandes infraestructuras de gran volumen en la isla de Tenerife que ellos apliquen medidas para contener, en este caso, situaciones de riesgo que tengan que ver con el agua. Por tanto, es una contradicción. Y mientras tanto te piden a ti, oye, que tengas cuidado que te lavas los dientes, cierra el grifito, mira a ver si te duchas en un minutito para que no gastes agua. En el uso del agua de los vecinos y vecinas de Tenerife. Y ¿sabes lo que pasa? A mí me llama mucho la atención una cosa. No, ahora tenemos agua, ¿no? Podemos, el agua de abastecimiento y tal. Pero bueno, y no podemos mantener los recursos, o es que como tenemos que construir más y tenemos que hacer más infraestructura para esquilmar esos recursos. Es que a mí cuando pasan estas cosas, a mí yo entiendo que hay algo que se me escapa. Pero ¿por qué? ¿Qué necesidad hay de saturar el mercado de este tipo de infraestructuras? Que seguramente si se hace, se acabará llenando. Y si no se hace, no pasará nada. No pasará nada. Al final, Óscar insiste mucho, hay mucha gente durmiendo en las calles porque, hilado con lo que decía Natacha Arena, no pueden pagarse un alquiler. Y evidentemente hoy en esa conversación con Gabriel González nos contaba Natacha y Óscar que ahora mismo los alquileres en Adeje, imagínate, en Adeje Pueblo, difícilmente bajan de 1.000 euros al mes. Claro. Difícilmente bajan de 1.000 euros al mes. Y le preguntamos precisamente qué está pasando con muchos trabajadores y trabajadoras en el municipio de Adeje. La realidad es que no quieren afrontar la realidad y es que la gente vive en infraviviendas en el municipio de Adeje.
Es decir, la realidad del Ayuntamiento de Adeje es que hay gente durmiendo en bancos, que hay gente durmiendo en cuevas, que hay gente durmiendo en barrancos, que hay gente durmiendo en chabolas y el que tiene suerte duerme en una caravana. Esa es la realidad del municipio, la que vemos día a día. Solamente hay que pasarse pues, por Fañabé, pasarse pues, por el Portito, claro que sí, pero pasarse por los barrancos. Por gente que no se ve, que está oculta, ¿vale? Porque la gente pues, que cuando vive en este tipo de circunstancias tampoco lo va luciéndonos, ¿verdad? Pues claro que sí, que en la Adeje se dan este tipo de circunstancias. Eso está pasando. Claro, esa es la otra cara que no se ve o que tratan de ocultar en localidades turísticas, en Adeje y en Arona, porque hay un problema, hay un aumento de sinhogarismo, de personas que viven literalmente en la calle. Gente, bueno, pues gente que puede ser residente de Tenerife, gente de la isla, gente de Adeje, pero sobre todo también muchos extranjeros, ¿no? Que vienen en busca de alguna oportunidad en su momento, con algún trabajo que tuvieron y pierden todo y están viviendo en la calle. De eso, en eso hay que centrarse. Esa es la prioridad, es decir, primero atender a las personas que viven en la calle, a las personas que van a los asuntos sociales pidiendo vivienda y luego nos vamos a dedicar a construir de manera, como digo yo, infraestructura faraónica para seguir atrayendo nuevos perfiles de turistas. Vamos a centrarnos en lo prioritario, que es lo social y las personas que viven en la calle y luego, si les parece, les digo yo, les invito, ya que nos escuchan bastante, a que tomen reflexión, a seguir pues, construyendo hoteles e infraestructuras, pero no sé hasta dónde va a llegar un territorio tan fragmentado y limitado como el sur de la isla de Tenerife. Que mucha gente que vive esas infraviviendas, en chabolas, en caravanas, en las cuevas y tal, son gente que trabaja en los hoteles que los ves de frente. En el Portito de Adeje, donde se va a construir supuestamente, esperemos, yo esperaría que no, pero vamos, por todo apunta que sí, ahí va. Cuna del Alma, por debajo hay un poblado de chabolas. Sí. Y ese poblado de chabolas, si tú miras enfrente, tienes 2 hoteles de lujo. O sea, es que además esto nos está dando una imagen tan dantesca que es imposible que el gobernante de cualquier institución pública en estos momentos no se le remueva algo y no haga nada por paliar esta situación. Y es sus vecinos. El concejal de Unidas Podemos está hablando de vecinos de Adeje que están gobernados por un alcalde y por una corporación municipal, que son sus vecinos, que se ven por la calle. Y estás hablando de que un alquiler de 1.000 euros es en Adeje Pueblo. Sí. En Adeje, como decimos aquí, allá arriba. Imagínate en otra zona de Adeje. Claro. Por cierto, el Sindicato de Inquilinos de Tenerife está denunciando, lleva denunciando hace mucho tiempo, poniendo sobre la mesa el problema también del chabolismo que hay en el sur de la isla de Tenerife. Claro. Pero eso se oculta. Eso no se quiere ver. No sé, pues esto es un problema, vamos. De todas formas, yo me temo que esas chabolas que nombraba Natacha, que llevan años ahí, años, sí, han ido a más, obviamente por toda esta situación, pero llevan años ahí, a las que nunca se les ha dado una solución, o por lo menos no una solución efectiva, porque ahí siguen. Yo es que si al final se construye Cuna del Alma, que yo estoy con Natacha, que espero que no, pero si finalmente se construye Cuna del Alma, ya verás lo poquito que van a durar esas chabolas ahí, porque yo no creo que a los belgas que van a comprar las villas de lujo, que van a vivir ahí en el puertito de Adeje, les haga gracia pasar con sus Mercedes o con sus BMWs por delante de esas chabolas todos los días. Así que yo lo siento, pero tengo que decirlo así, porque eso es la realidad de lo que va a pasar, porque esas villas de lujo no las van a comprar ni ustedes ni nosotros que estamos en esta masa. Eso pueden tenerlo claro, porque ese precio solo va a estar al acceso de gente que tenga capacidad económica y evidentemente son promociones que se van a intentar hacer de cara al extranjero, a pesar de que después al gobierno de Canarias se le llena la boca diciendo que hay que limitar la compra de viviendas a personas extranjeras. El debate en este caso. Cuna del Alma no es la mejor manera de limitar precisamente o de buscar fórmulas para limitar la compra de viviendas extranjeras. Hombre, claro, si lo limitas a 500.000 euros y te vale 490.000, pues ahí está el resquicio legal. El Partido Socialista tiene un problema con los casos mascarillas, ustedes lo saben, y contra las cuerdas está el exministro Ábalos, que estaba citado para esta semana para declarar en el Parlamento de Canarias, pero finalmente, como era de prever, en cualquier caso, el ministro Ábalos no va a estar en el Parlamento, Óscar. Todo parecía que te pregunto a ti porque te habías acreditado. Claro, que efectivamente yo iba a ir en este caso, bueno, a tratar iba a ir hasta yo, a tratar en este caso en la entrada o la salida de tener algún testimonio, bueno, saber por si daba alguna perla, independientemente de su comparecencia en esa comisión de investigación que se celebra en el Parlamento, que no están teniendo mucha suerte los parlamentarios, los que conforman la mesa del Parlamento. Al final, a última hora, bueno, se suspendió, era de prever, desde luego, que el señor Ábalos iba a desplazarse de Madrid, de la capital de España, a Santa Cruz de Tenerife, a comparecer en una comparecencia en el Parlamento en Teobaldo Power, en Santa Cruz de Tenerife, donde se crea una comisión que es para dirimir responsabilidades puramente políticas, porque quiero decirlo, una comisión en el Parlamento de Canarias o en el Senado, el Congreso de los Diputados, para dirimir responsabilidades políticas. Y claro, una persona que tiene abierto un frente judicial, en este caso como ex
ministro de Transporte, pues evidentemente no se arriesga. Sus abogados le recomiendan, con toda probabilidad, le habrán recomendado que no puede acudir a una comisión de investigación a dar explicaciones cuando tiene abierta, en este caso, una judicial. ¿Cómo va a venir Ábalos? ¿Cómo va a venir Ábalos a Canarias si no vino Koldo? En cualquier caso, todo se ha dicho, ha presentado una baja médica. ¿Eh? Yo también lo veo. O sea, por lo menos se lo ha currado. O sea, no es como... Coldo no cogió ni el teléfono. No vino Koldo, Ábalos que esperan que Ábalos iba a venir a Santa Cruz de Tenerife con un taxi, en este caso, del aeropuerto de Los Rodeos hasta el centro de San Francisco. ¿Quién paga ese taxi? No, porque no tiene ya representación bueno, no sé. ni en el partido ni nada. Hombre, por Dios, yo creo que no, pues no. Bueno, los que van son los responsables políticos de Canarias. Menos uno, Carlos Díaz, que es el director del Servicio Canario de Salud, que se niega a comparecer. Curioso y llamativo, se niega a comparecer ya por tercera vez en esa comisión de investigación. Sí, que no quiera ir porque no venga Ábalos, por el director del Servicio Canario de Salud. No, yo siempre digo que si no quieres dar explicaciones por algo es. Así destacado. Por supuesto, sin lanzar ningún tipo de... Destacado fue Romano Rodríguez, si no me equivoco. Sí. Teresa Cruz Oval. Teresa Cruz Oval, el propio Torres no pudo ir, evidentemente, por su situación de enfermedad. Y, en este caso, Conrado Domínguez, pero se declaró, bueno, pues que no sé si fue o no quiso ir también, pero que sí que estuvo, en este caso, en Madrid y se acogió a su derecho a no declarar. En el Parlamento de Canarias pasan cosas, y pasan cosas que a veces nos despistamos. Yo, esto que pasó hace unos días, yo quería traerlo a esta mesa, tampoco hacía tiempo, entre Semanas Santas y que no habíamos coincidido los tres, pues no había podido traerlo, pero hoy está aquí este momento que vivió el Parlamento de Canarias y que, por cierto, fue muy comentado fuera de nuestras fronteras. Hay unos abanicándose y otros con frío. Entonces, yo sinceramente, o se cambian de asiento los que no tienen que intervenir, yo sé las zonas porque sé que en la zona donde está el señor Bermúdez pues suele hacer frío y donde está alguna diputada aquí. Sin embargo, el señor Campos tiene calor, hay otras diputadas por allí que sea eso. Entonces, no, es que no es un tema de broma, o sea, es que nos están mandando WhatsApp sobre el aire. Entonces, lo siento muchísimo, se ponen de acuerdo los portavoces, lo que quieran, hacer una reunión de grupo, pero yo ya, el tema del aire acondicionado, les prohíbo que me manden WhatsApp. Ya está. A mí ni a ningún miembro de la mesa. Siguiente pregunta. La verdad... ¿Qué les parece? A mí me parece lamentable que se esté debatiendo en un parlamento, en el Parlamento de Canarias. Fíjate, venimos a hablar de la comisión de investigación. Venimos a hablar de una comisión de investigación para dirimir supuestas o presuntas negligencia política por un caso tremendo de los famosos 4 millones, de la supuesta o presunta estafa que todavía los canarios están esperando, quieren saber dónde está ese dinero. Y tenemos aquí un momento en el Parlamento instando a que se reúnan los grupos políticos para decidir acerca del aire acondicionado, si hay frío y calor en la Cámara Regional. Por favor. A mí me parece lamentable. Yo, mira, como dice Anorama, no es un tema de broma. Efectivamente, no es ninguna broma ver a representantes políticos democráticamente elegidos estando en esos sillones que para mí se merecen todo el respeto, los sillones, las posiciones en ese Parlamento, porque de ahí salen cosas muy, muy importantes para Bueno, no suelen salir muchas cosas últimamente. No, pero que cuando salen son cosas importantes para el ciudadano. Legislar, crear leyes. Efectivamente. Entonces, ver esto, para mí... me resulta triste. A mí me resulta triste que además verlos reírse como, ay Dios, es que tengo frío, ay Dios. Bueno, es que a ver, me va a dar una faringitis. Mira, de verdad, pues al final es una justificación para crear comisiones. Comisiones para debatir el problema del aire acondicionado en el Parlamento. Señor. Transparencia. Y luego, sí, bueno, transparencia. Y luego cobrar dietas por esa celebración. ¿Transparencia? Pero que nos las cuenten las dietas que cobran. Yo que traje esto para distendirnos un poco antes de irnos a publicidad. Al final ha acabado ustedes enfadados. Yo lo que sí digo es que hemos perdido una legislatura, o la estamos perdiendo, por no tener Anoramas de presidenta del Parlamento. Porque los momentos que nos está dejando Anoramas, las pocas veces que puede presidir el Parlamento porque Astrid Pérez no está por lo que sea, yo creo que nos está dejando momentos como este interesantes. Es que Anorama... Con su naturalidad y su ya Anorama te puede gustar más, te puede gustar menos, lo que sea. Llevó su bufanda, Pero Anorama tiene un bagaje político y profesional en este tipo de líderes que yo creo que, a ver, se le nota hasta hastiada a Anorama de que no me esté mandando WhatsApp. Imagínate un mensaje de Bermúdez o WhatsApp de Bermúdez, que tengo frío, Ani. A mí lo que me extrañó
fue que lo sacara a colación así públicamente. O sea, porque al final Claro. esto se graba, esto está Imagínate todo el cabreo que es tenía, público, ¿eh? claro. Entonces ella dirá ya, mira, ya estoy harto de todos ustedes, no me manden mensajes. No me estén petando el Claro, móvil. pero yo diría a Norama al que los bloqueara WhatsApp, todos. pero ni a ella ni a Claro. ningún miembro de la Que mesa lo sobre el aire bloquee. acondicionado al calor. Pues mire, llévense bufando, porque además dijo que el señor Campos de Nueva Canaria tiene calor. Bueno, cuidado, hay una guerra abierta ahí entre Coalición Canaria y Nueva Canarias No falla. a raíz Pues más. de las desbancadas, que probablemente tenga bastante calor el No, propio más bien debería el tener señor Campos, frío, que es porque se portavoz está del grupo parlamentario. viendo solo. Entonces, claro, eso da frío. Bueno, de Nueva Canarias vamos a hablar. No, pero en por unos la minutos. bronca, vamos. Bueno, espérate, no, después, por otra cosa, de Nueva Canarias. Frío o en unos calor, como minutos. los geles. Bueno, si tienen frío, abríguense, que no se vayan a poner malos. Hay muchas gripes de esas o catarros primaverales. Si tienen frío, abríguense, pero no se vayan muy lejos. Publicidad y volvemos. Corsua, increíble pero césped, te ofrece Canarias al Día La Tertulia. Bueno, continuamos en directo en Canarias al Día y toca hablar ahora de esa sangría que está padeciendo el partido de Nueva Canarias, el partido presidido por Román Rodríguez, después de la desbandada, sobre todo de esos pactos o de esos partidos con los que tenían acuerdos en diferentes municipios, en esa rebeldía encabezada por el alcalde de Agüimes y por el alcalde de Galdar, por estos dos alcaldes, por Teodoro Sosa y por Óscar Hernández. Al final la situación ha arrastrado incluso a militantes directos de Nueva Canarias y esto ha llevado a que, como publica Canarias 7, Nueva Canarias haya declarado tránsfugas a los 22 concejales que abandonan el partido. Son concejales que tienen acta y que, en este caso, son militantes del partido de Nueva Canarias, porque recordemos que con los que no son militantes, al final, bueno, pues poco se podía hacer, pero ahora sí que Nueva Canarias los ha declarado tránsfugas y les está pidiendo que devuelvan. Sí, en este caso, pues desbandaba, como decías, el último episodio que era la crónica de una muerte anunciada, era el de Francisco García, que lo contamos recientemente, el alcalde de Santa Lucía de Tirajana. En este caso, no solamente él, sino varios de sus concejales, que además mantendrán el pacto, el acuerdo con el Partido Socialista, y que ellos ya avisaron a la formación, habían puesto sobre la mesa el riesgo que estaba en este caso sometido o que estaba protagonizando la cúpula con Román Rodríguez al frente si no daban un giro de renovación, y que además, repito, se mantienen en el gobierno. Y ahora, bueno, como saben ustedes, rápidamente Nueva Canarias, con ese episodio de Santa Lucía de Tirajana, les llamó tránsfuga, decían que estaban en una situación de transfugismo. Ahora se siguen marchando más concejales y esta es el arma que tiene ahora mismo la formación de Román Rodríguez ante un desmoronamiento, ante un partido que se está desmoronando completamente, que está ya en una situación crítica orgánicamente en cuanto a su estructura, con gente, con hombres y mujeres que los señalan como máximo responsable, no solamente Román Rodríguez, que no tiene poder en las instituciones, sino está al frente del partido, Carmelo Ramírez. Poder sí tiene en el partido. Que es el secretario de organización, que ya fue secretario de organización, siempre lo digo, de Coalición Canaria, siendo Román Rodríguez presidente del gobierno autónomo, por Coalición Canaria, por cierto, Pedro Quevedo, que es concejal, Carmen Hernández, que perdió el poder en este caso en Telde como alcaldesa. Bueno, hay una fractura que se va agudizando y yo creo que hay que centrarse en estos momentos qué va a ocurrir a partir de ahora, las intenciones, por ejemplo, de Coalición Canaria, de la organización de Coalición Canaria en esa isla, con estas agrupaciones que han montado un partido. Por cierto, en este caso, saben también, con Alia Bueno, la alcaldesa de Mogán, montó también un partido y habría que ver las aspiraciones, porque ella dicen que es colaboradora de Coalición Canaria, pero es que ella forma parte de la estructura de la directiva de Coalición Canaria en Gran Canaria. Está políticamente interesante, pero creo que la clave es ver la posibilidad o no de si Coalición Canaria va a crear o a sellar alianzas con estas organizaciones que representan el municipalismo para tener mayor representación en Gran Canaria. Incluso la posibilidad, habría que preguntárselos a ellos, si concurrían juntos en las locales, municipales, autonómicas y en las generales. Es que esa es la principal queja, por así decirlo, de Román Rodríguez, que acusa una teoría conspiranoica entre Coalición Canaria y estas personas que han abandonado la formación de Nueva Canarias para conseguir crear la marca blanca para de eliminar Coalición el Canaria nacionalismo progresista en Gran Canaria. Y obviamente lo que advierte es que, bueno, que van a perder fuelle, que Nueva Canarias resistirá
este embate. Lo que está claro es que no se lo están tomando nada bien, como no podía ser de otra manera. Y es cierto que, bueno, que ahora mismo todas estas personas que se han ido de Nueva Canarias son fuertes en el municipalismo. Claro. Hay que recordar que son grupos, digamos, externos que han formado Nueva Canarias. Pero sí hay que ver, yo creo que la expectativa es interesante de ver cómo se van a enfrentar en los próximos 2 años a las elecciones, tanto municipales como regionales. Habría que ver en este caso, yo estoy convencido que se van a crear alianzas del municipalismo. No les va a quedar más de estas remedio. organizaciones de este nuevo proyecto con Pero ¿y qué va Coalición a pasar Canaria. en Nueva Canarias? Porque esto va a tener consecuencias electorales. Vamos a ver si la cuna política potente, fuerte de Nueva Canarias es Gran Canaria, se están quedando sin poder, sin representación en los ayuntamientos, los municipios, pues ya van en camino de rozar una posible, de aquí a unos años, desaparición. ¿Cuál es la ventaja? Que mantienen poder algunas instituciones, el Cabildo de Gran Canaria, el Parlamento Regional o el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que son organismos, en este caso plazas políticamente muy potentes. En este caso acusaba a Román Rodríguez de que Coalición Canaria está fraguando un plan para eliminar el nacionalismo progresista, crear una marca blanca de Coalición Canaria en Gran Canaria. Hoy en Lanzarote se le ha preguntado, ha visitado a Lanzarote Fernando Clavijo, el líder de Coalición Canaria, presidente del gobierno, y ha dicho, bueno, textualmente, que cuando estás buscando enemigos fuera es que no haces autocrítica, es decir, que le está diciendo, invitándole que el problema lo tiene él porque no ha hecho autocrítica estando al frente del partido. Y sobre todo porque tanto él como Luis Campos, que también ha sido una de las personas que más se ha explayado públicamente. Sí, porque es el portavoz del grupo parlamentario de Nueva Canarias, sí. Es verdad que en ningún momento han reconocido ningún tipo de culpa en esta fragmentación del partido y en la salida de todas estas personas, por cierto, bastante importantes en el sustento de grupo del partido. En ningún momento han dicho, oye, pues mira, sí, no, tal vez no. Yo me acuerdo de una entrevista de Luis Campos al que le preguntábamos, bueno, se hacían autocríticas porque además Nueva Canarias había perdido cierto poder, quizás a lo mejor sí mantenía ese, como tú bien dices, Óscar, presencia en algunas instituciones, sí había perdido como empaque, ¿no?, dentro de Gran Canaria. Y él decía que no eso no era verdad. ¿Qué pasa? Que también te nombraba como estandartes en ese momento de liderazgo en instituciones a precisamente las personas que han abandonado Nueva Canarias. Pero es que hay dirigentes de Coalición Canaria que le están recordando en este caso a Román Rodríguez, a Carmelo Ramírez, que ellos hicieron lo mismo, prácticamente lo mismo, la misma jugada cuando estaban en Coalición Canaria. Por eso siempre repito que ellos fueron dirigentes de Coalición Canaria. Incluso Carmelo Ramírez, de secretario de organización, estaba también en aquella época Pedro Quevedo, que fue el portavoz del gobierno con Román Rodríguez. Yo no descarto, para mí hay una clave. Recientemente Fernando Clavijo llegó a contar que le gustaría en los próximos comicios tener una mayor representación en el Congreso de los Diputados. Tuvo en su momento un grupo parlamentario que le gustaría tener una gran representación en el Congreso de los Diputados, que para Coalición Canaria es clave. Para mí, para que Coalición Canaria tenga una gran representación en el Congreso de los Diputados, es clave llegar a alianzas, concurrir con esta representación del municipalismo. Y yo no descarto, lo vuelvo a decir, yo no descarto, siempre se ha dicho que las aspiraciones de Teodoro Sosa, el alcalde de Gáldar, es concurrir a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Yo no descarto que esa fuerza de la que está logrando, quiere lograr, mejor dicho, Coalición Canaria con estas organizaciones del municipalismo, pase porque Teodoro Sosa sea, insisto, si eso ocurre, el candidato de ese proyecto al Congreso de los Diputados. Y no descarto también, que ya lo conté el otro día, con Onalia Bueno, la alcaldesa de Mogán, haya creado un partido para también crear alianzas con Coalición Canaria, de la que es colaboradora, para ser, no lo descarto, candidata de ese proyecto a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Pero sí, precisamente una de las claves del por qué Coalición Canaria no tiene mayor representatividad en el Congreso es precisamente porque no tiene fuerza en la provincia de Las Palmas. De Las Palmas. Entonces, obviamente, la estrategia política estará encaminada en hacer alianzas con todas estas personas que hoy por hoy, ya veremos dentro de un año, son fuertes en el municipalismo y también en la política activa de la isla. A lo mejor el calor que tiene Luis Campos en el Parlamento no está provocado por la falta de aire acondicionado. Por eso decía yo que por esta bronca política con Coalición Canaria. Y al final, además, es curioso porque hay un distanciamiento y una bronca, una división entre Coalición Canaria y Nueva Canarias.
cuando recientemente se echaban los tejos políticamente, ¿no? Animaba a Coalición Canaria a reflexionar a Román Rodríguez para volver a poner los cimientos de la reunificación del nacionalismo canario, que ese nacionalismo canario podría pasar por un buen entendimiento entre Coalición Canaria y Nueva Canarias, que en la época aquella de Paulino Rivero se vino todo abajo. Bueno, en fin, que yo creo que ahora mismo los que se querían, o por lo menos estaban tratando de quererse, ahora mismo se odian políticamente. Bueno, esa es la situación. Nos vamos a ir hasta la isla de Lanzarote, porque allí nos hemos despertado con esta noticia otra vez, de nuevo, un centro de migrantes que se encuentra en unas situaciones lamentables hasta el punto de que tiene que ser cerrado. Lo publicaba, en este caso, Canarias 7 ordenan el cierre de un centro de menores migrantes en Lanzarote por malas condiciones. La verdad que las imágenes son bastante llamativas. A mí me parece increíble que este tipo de cosas pasen, y sobre todo porque en este caso el centro de volcán de Timanfaya, en Playa Honda, que va a ser clausurado por esas graves deficiencias, la empresa ya es reincidente en este sentido, Óscar. Sí, estamos hablando que se le preguntó, por eso fue clave también la visita del presidente Clavijo hoy, se le ha preguntado por el cierre decretado a través de Sandra Rodríguez, que es la directora, volvió. Ha vuelto, sí. Ha vuelto después de, bueno, será absuelta de una situación judicial, ha vuelto a la Dirección General del Menor y Protección a la Familia, y ella fue la que, bueno, dictó esa orden de cierre porque, como decías, no reúne las condiciones. Se le ha preguntado a Clavijo, ha dicho claramente que cuando hay un centro de acogida de menores migrantes que no cumple, se cierra y punto, y que no les tiembla la mano, como no podría ser de otra manera. Pero ya ocurrió, Lanzarote no está teniendo suerte, porque ya hubo problemas, incluso hasta de altercados, de la tranquilidad, de la normalidad, que es importante en un centro de menores. Primero tiene que tener, en todos los centros, las condiciones tienen que ser dignas, tienen que ser buenas, y además cuando hablamos de menores migrantes no acompañados. Pero es que en Tías, en este caso, ya hubo un problema. El centro de La Santa, las instalaciones deportivas de La Santa, el campamento de La Santa, donde albergaban a menores migrantes no acompañados, que bueno, que tampoco reunía las condiciones, sí, estaba sobresaturado, y que al final costó trasladar a esos menores migrantes a otro centro. Bueno, en fin, yo creo que Lanzarote está saturada, el volumen de personas migrantes es demasiado, es muy superior a los recursos y centros que tienen, y al final, cuando eso ocurre, o cuando sucede esta estampa, pues nos encontramos con episodios de este tipo. O sea, una cosa es esa y otra cosa es que esas empresas que se encargan de gestionar estos centros, pues lo hagan de esta manera, ¿no? Es que hablamos de habitaciones sin puerta, paredes con daños y Tremendo. humedades, claves al aire, cristales rotos, baños sin agua, carencias en alimentación, rompe limpieza, lo leo en una de las notas de prensa. Yo creo que aquí el problema no es si se detecta, se cierra y punto. Yo creo que el problema es que no se haya detectado hasta ahora. No, que se haya llegado hasta ese punto. O sea, esto no es un problema de, ay, es que el aire acondicionado no funciona. No. Esto es un problema casi de insalubridad, donde viven menores, donde también viven monitores y personas que están por eso es importante hacer la cuidando inspección, fiscalizar diariamente a las empresas que se le encomienda la gestión de los centros. Claro, pero Óscar, el problema es la primera vez que ocurre. La poca fiscalidad del dinero público y la poca fiscalidad a las empresas a las que se destina ese dinero. Tú tienes que hacer unas auditorías a esta gente, tú tienes que estar pendiente, y sobre todo lo que no puedes hacer... Esto es como los centros de mayores, como los centros sociosanitarios, efectivamente, igual. Pero lo que no puedes hacer es estar hablando ahora mismo de la dignidad de los chicos y chicas que llegan a Canarias, de los menores, y dejar de los la menores gestión de los no centros acompañados, a empresas que no cumplen. Y dejarlos a la mano de Dios. La parte puede. positiva, que se ha cerrado y punto. Sí, pero se ha cerrado, pero así. Pero se ha tenido que llegar hasta este punto. Tú nunca vivirías en un sitio así. Tú nunca. Esta gente no tiene dónde vivir. Está claro. Esta gente no tiene dónde ir. Esta gente lo has metido tú ahí porque han llegado a las islas sin ningún tipo de recursos, en situación de vulnerabilidad. Sí, también el desespero que hay porque el volumen de personas, menores migrantes, ya, desde luego, y por eso está el debate, que por cierto se suspendió hoy, ya que estamos una reunión en Madrid para abordar en este caso, bueno, con las comunidades autónomas. Iba Candelaria Delgado, me imagino que habrá ido. El reparto de menores migrantes no acompañados, la reforma del artículo 35 se ha suspendido, como no podría ser de otra manera, por el apagón general en España. Yo el otro día, fíjense, a veces me entero de un montón de cosas. Al final la actualidad nos come, a los periodistas normalmente nos come porque pasan muchas cosas y es muy difícil poder estar al día de todas ellas. Pero yo me enteré el otro día algo que sí que sabía, pero no tenía muy claro. Bueno, el Gobierno de Canarias, ustedes sabrán, para empezar, para contextualizar, que esto no está en el guión, ¿eh? O sea, ya se los ha abierto, o sea, si no lo van a buscar, no lo van a ver en el guión. El Gobierno de Canarias siempre ha utilizado históricamente el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia como un echadero. Es probablemente el gran echadero del Gobierno de Canarias. Allí va cualquiera. Yo lo siento por lo de cualquiera, pero es que ha pasado cualquiera. De hecho, durante una época fue como una herramienta de la política gomera para colocar a muchos políticos gomeros allí. O sea, realmente ahí no va gente que tenga algo que ver
con la hemodonación y hemoterapia. Y aunque aquí muchas veces hemos dicho, oye, pues que tampoco hace falta ser un especialista para gestionar, cuando esto se repite de tantas veces, pues a uno pues le llama la atención. Y ustedes sabrán que ahí estaba como directora, que solo contamos aquí, la señora Gema Torres Aguiar, que había mentido con su currículum diciendo que estaba, si no me equivoco, graduada en Derecho, ¿no? Si no me equivoco. Y bueno, al final la pillaron en la mentira y pues la tuvieron. Llegó hasta el Parlamento, el debate en el Parlamento. Bueno, pues yo viendo Mírame Televisión, que es donde quiero llegar, me entero de cosas como que, por ejemplo, que evidentemente desde el pasado mes de diciembre, que ahora ya lo he buscado, tiene un sustituto y ha sido nombrado. Y el sustituto se llama, yo les quería preguntar a ustedes por él, que es el nuevo director general de hemodonación y hemoterapia, Iván Santiago Falcón. Pues Iván Santiago Falcón es el nuevo director y es un chico joven, oye, con ganas, que viene, pues sí, con muchas ganas aquí a este instituto de hemodonación y hemoterapia. Es graduado en lengua española, en este caso, es filólogo, entiendo. ¿Tiene mucho que ver con las gestiones? No, no tiene nada que ver, pero no vamos a sacar ese tema. No lo digo solo por eso, que ustedes ya sacaron sus conclusiones, sino que, claro, a mí esto ya me llama la atención. Entonces yo quería preguntarles, su vinculación es con Unidos por Gran Canaria. Cierto. Si ustedes conocen a Iván Santiago Falcón. Primera noticia que tengo de Iván Santiago Falcón. Lo único que le deseo es que lo haga medianamente bien. No es muy difícil hacerlo mejor que sus antecesores. Y lo que es cierto, lo que es triste es tener que dar contexto a una noticia como lo has dado tú. Sí. Que un instituto público, una institución pública más tan importante, que tanto bien hace esas campañas que se hacen muchas veces de donación de sangre, que tan importantes son a la hora de comunicar, pues estén en manos pues de personas que van ahí a pasar el día y que después son los técnicos los que trabajan dentro de ese tipo de... Efectivamente, no vamos a decir que eso está dejado de la mano de Dios, ¿no? Afortunadamente están los técnicos, los funcionarios que trabajan en este tipo de instituciones los que llevan el peso, pero sí es cierto que esto lo que evidencia es el poco respeto también que tienen algunos políticos por este tipo de cargos que yo creo que son muy importantes. Yo soy de las que defiendo de que la formación académica de una persona no tiene por qué estar acorde al cargo político que ocupa, porque al final es un cargo de gestión y un cargo político y también un cargo de cara al público. Lo interesante, lo conveniente y lo que se le pide es que por lo menos se lo tome con seriedad y trabaje acorde con lo que se le pide y con lo que va a ganar también. ¿Tú conoces a Iván Santiago Falcón? No lo sé, pero a mí lo que me llama la atención es que Iván Santiago Falcón pertenece a Unidos por Gran Canaria, ¿no? El partido que montó Bravo de Laguna, ex dirigente del Partido Popular en Canarias, que fue presidente del Partido Popular, presidente del Parlamento, padre de Lucas Bravo de Laguna, que también un histórico, fue consejero de deporte y diputado regional. Pero es que, si no me equivoco, la anterior, es decir, este señor sustituye a una que fue la que mintió con su currículum, pero si no me equivoco, ella proviene, esta chica también, de Unidos por Gran Canaria. La cuota, ellos tienen la cuota en el Instituto de Hemodonación. Claro, o sea, ahí está la clave, es decir, Unidos por Gran Canaria apoya al pacto Coalición Canaria Partido Popular y que en ese apoyo, digo yo, esté firmado en el pacto que ellos asumen el Instituto Canario de Hemoterapia o Hemodonación. Pues mira, les voy a decir una cosa. Al final, lo que contabas al comienzo, yo creo que han convertido un organismo que es clave en una María, en un reparto de cromos políticos, como ocurría con el Partido Socialista, como ha ocurrido también con Coalición Canaria, porque curiosamente casi todos procedían de la isla de La Gomera y muchos de ellos, por cierto, sin la titulación o sin el conocimiento para asumir un instituto que ahora le están dando importancia, relevancia, teniendo en cuenta el problema de la sangre que tenemos en estos momentos. Es un instituto fundamental. La sangre es fundamental para muchísimas operaciones en Canarias. Es fundamental que haya donaciones de sangre y es fundamental que este instituto, cuya principal función es fomentar las donaciones de sangre, que lo están haciendo ahora, funcione bien. Claro, pero imagínate que tú quieras hacer ese tipo de cosas y de comunicaciones y que de repente se vea salpicado por todo este tipo de polémicas, donde tú dices, si esto lo hacen así, ¿qué harán si yo voy a donar, si yo voy con el dinero que, por cierto, donan, querían privatizar? Recuerden que denunciaban que querían privatizar. Los trabajadores se echaron a la calle, se manifestaron. Pero ojo, es verdad que ahí está el político al frente, ¿no?
pero es verdad que tiene un gran equipo, un amplio equipo de técnicos profesionales que son los que gestionan el día a día de este organismo. Bueno, pues ustedes nos van a permitir las sospechas porque al final ya son muchos años siguiendo pues esos echaderos del gobierno de Canarias. Este ha sido un echadero histórico por todos los partidos, pero mucha suerte a Iván Santiago Falcón. Ojalá que le vaya bien y ojalá que rompa esa tendencia y que al final de su mandato podamos decir, oye, pues mira, alguien que vino a trabajar y no simplemente a ocupar una cuota política. Renovación política poca en Nueva Canarias, es algo de lo que hablábamos antes, y poca también en otros partidos. Se han elegido ya los secretarios generales ya oficialmente de Asamblea Majorera. Coalición Canaria sigue siendo todavía Asamblea Majorera, pero también es Coalición Canaria en Fuerteventura. Mario Cabrera, reelegido como secretario general de Coalición Canaria, y en el Partido Socialista, ya lo habíamos hablado, en Fuerteventura también, Blas Acosta. Poca renovación, ¿no? Sí, poca renovación porque Mario Cabrera lleva varios años ya, varias etapas. Pero es un líder respetado. Sí, como secretario general de Coalición Canaria de la Isla, es diputado regional, fue presidente del Cabildo y ojo porque en cualquier momento puede convertirse en un azote, nos puede sorprender. Sí, la mesa del Parlamento, efectivamente, sí. Se puede convertir en un azote de Coalición Canaria en Tenerife, como él llama ATI, porque saben ustedes que Mario Cabrera históricamente, para poner claves de la trayectoria de Cabrera, bueno, él siempre, además, apoyándose en las tesis, era un hombre muy cercano a Paulino Rivero y él denunciaba los intentos de acuerdos de pactos de ATI, Coalición Canaria, con el Partido Popular, muy proclive él a pactos con el Partido Socialista y con quien gobernara en ese momento en el ámbito nacional, tal y como lo hacía el propio Paulino Rivero. Su papeleta no ha sido buena durante todo este tiempo porque saben ustedes que hay una división interna muy profunda, histórica, que se viene arrastrando dentro de Coalición Canaria en Fuerteventura, en la Asamblea Majorera, donde bueno, hay mucho cadáver político, repito, y que ha tenido que gestionar él como máximo responsable. Y luego está Blas Acosta. Ya saben que en este caso, bueno, pues el Partido Socialista con Blas Acosta tiene un pacto con Coalición Canaria en Fuerteventura después del fracaso de Fernando Enseñá, que no supo negociar los acuerdos con el Partido Popular. Blas Acosta, un hombre que también ha salido adelante con algunas encrucijadas judiciales, un hombre de la máxima confianza del propio Ángel Víctor Torres. De hecho, perdió el poder en Fuerteventura, lo colocaron nada más y nada menos de viceconsejero de Economía y es un feudo de muchos votos, importantes votos para Ángel Víctor Torres, por tanto, para la cúpula del Partido Socialista sigue siendo respaldado, por tanto, al frente de la organización del PSOE en Fuerteventura. ¿A ti qué te parece? Sabia nueva. Yo creo que la experiencia es un valor y hay que tenerlo siempre en cuenta, pero también hay que dejar paso a las nuevas generaciones porque estas personas son los que han hecho de Fuerteventura, por ejemplo, lo que es hoy Fuerteventura. Y afortunadamente, y digo lo de afortunadamente, muy convencida, conozco bastante bien Fuerteventura, disfruto mucho de Fuerteventura y espero seguir disfrutando de todo lo que da la isla, pero estas personas también son los que han provocado que Fuerteventura no haya mejorado ni haya evolucionado tanto como se merece. Entonces, bueno, desearles lo mejor de los éxitos porque que les vaya bien a estas personas significa que les va a ir bien, si lo hacen bien, valga la redundancia, a la isla y en este caso a Canarias, pero bueno, permítanme que no sea demasiado optimista al respecto. Ahí está Blas Acosta con Nira Fierro, que como saben es la secretaria de organización del PSOE. Sí, ahí están los dos. Bueno, muy bien. Nosotros nos tenemos que despedir, pero no podíamos despedir este programa sin hablar de una figura destacadísima del periodismo deportivo, pero del periodismo en general, como ha sido Domingo Álvarez, tristemente fallecido a los 60 años de edad. El exdirector de Radio Nacional de España en Canarias llegó a la radio pública desde el año 1989 y a partir de ahí ya no se movió. Ha sido sin duda un ejemplo para muchos amigos, para muchos compañeros y compañeras de profesión, una persona que ha sabido gestionar un ente público como es Radio Nacional de España en Canarias, con maestría y además con cercanía, que es lo más importante de una radio. Al final, con esa humanidad que siempre, bueno, pues despertaba en todos los que le rodeaban, la figura de Domingo Álvarez, muy amigo, muy querido por esta casa, muy amigo también de nuestro director, de Manuel Artiles. Siempre es triste despedir a alguien, pero cuando es un compañero que además ha puesto en valor el nombre del periodismo, y eso es algo cada vez más difícil, a uno le cuesta y es una pena. La verdad que es una pena, pero que descanse en paz y, por supuesto, todas nuestras condolencias y todo nuestro apoyo y solidaridad con su familia, Natacha. Y es una persona que puso el acento canario en eventos tan importantes como Juegos Olímpicos, como mundiales de fútbol, como muchísimas competiciones de alto nivel deportivo. Estuvo ahí liderando el equipo de Radio Nacional de España. Yo ayer hacía una reflexión.
yo creo que somos nosotros una generación que nos estamos quedando huérfanos de referentes periodísticos, pero también nos estamos quedando huérfanos de referentes de buenas personas. Y Domingo Álvarez era una muy buena persona, era muy buen periodista, pero sobre todo era una excelente persona, una persona educada, una persona con un alto valor, con una firme creencia en que el periodismo era un servicio público, y yo creo que eso es algo que se está perdiendo, creo que es algo que ojalá nosotros y las nuevas generaciones de periodistas puedan recuperar. Por supuesto, un abrazo a toda la familia, a su familia a nivel personal y a la familia de Radio Nacional de España, que han sentido mucho su pérdida. Sí, además se había jubilado. Yo alguna vez coincidía con él en Santa Cruz de Tenerife, con sus caminatas, ¿no? En el centro de Santa Cruz. Yo me enteré ayer a primera hora de la mañana, él falleció a primera hora de la mañana al parecer. Yo me quedé impactado, desconocía que estaba arrastrando una dura enfermedad que puso fin a su vida. Lo han descrito perfectamente, era un hombre afable, un hombre querido por todos, ¿no? Y con una trayectoria profesional espectacular, ¿no? Se había jubilado, estuvo al frente ya en su última etapa en la dirección de Radio Nacional y Televisión Española en esta comunidad autónoma. Eso por un lado. Por otro lado, yo pues creo que ha sido un masazo y creo que el periodismo se ha quedado absolutamente huérfano y triste, ¿no? Porque han sido unas horas tremendamente duras. Luego hablabas de Manolo. Yo esta mañana pude whatsappear con Manuel Artiles y me recordaba su relación muy cercana de amistad y profesional de Domingo Álvarez, y además recordaba Manolo esas conversaciones, que siempre fue un hombre que tendió la mano a Mírame Televisión, que siempre estaba ante la llamada de Manuel Artiles, que ayudó mucho, fue clave también en los telemaratones. ¿Recuerdas, David? Porque los telemaratones se le pedía y ayudaba muchísimo. Televisión Española lo ponía a disposición de Mírame Televisión para esas retransmisiones de los eventos solidarios, y que bueno, pues que al fin y al cabo todos nos hemos quedado muy apenados. Creo que toda la familia de Mírame Televisión por esa cercanía, y yo aprovecho para lanzar un mensaje de cariño, de condolencias a su gente más cercana, a sus familiares, sobre todo a todo el equipo, a toda la plantilla de Radio Nacional y de Televisión Española en esta comunidad autónoma. Bueno, nos quedamos un poco huérfanos sin Domingo Álvarez, que descanse en paz. Natacha, Óscar, muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Volvemos la próxima semana, y ojo que Natacha tiene tarea para esta semana. Nos va a traer cómo han afectado la reducción de frecuencias en Titsa, en la isla de Tenerife. Hablaremos de ello y de otros muchos asuntos de actualidad. Que pasen una feliz semana. Ven y mírame. Corsua, increíble pero césped, te ofrece Canarias al Día, la tertulia.